Buenos días, bienvenidas a esta nueva emisión de nuestra serie de webinars de WRI en 2020. Mi nombre es Tania Jiménez y voy a tener el gusto de moderar esta interesante charla con Maite Ramos, presidenta de la Comisión de Movilidad de Coparmex, e Iván de la Lanza, gerente de la Movilidad Activa en WRI México. Primero que nada, decirles que esperamos que ustedes, que sus familias y sus equipos de trabajo se encuentren muy bien de salud. Y ojalá tengamos la oportunidad de que durante esta contingencia tengamos la oportunidad de pensar nuestras ciudades y nuestras actividades de una forma distinta. Son precisamente estas reflexiones las que llevan a WRI a plantear el tema de hoy. El tema de hoy lo vamos a abordar a partir de una estructura de 3 fases. En la primera parte, Iván de la Lanza nos va a explicar qué es Propulsity y cómo a partir de esta guía, a partir de la guía de movilidad organizacional identificamos los retos y oportunidades que desde las escuelas y las empresas se pueden tomar ante la contingencia generada por el COVID-19. Posteriormente platicaremos con Maite Ramos sobre las experiencias actuales de las empresas con el trabajo a distancia y qué planes están generando para el futuro del laboral. Finalmente daremos pie a las preguntas de nuestros asistentes. Por favor, en el chat que encuentran del lado derecho de sus pantallas, les pedimos que nos confirmen si pueden escuchar bien y ver la presentación y nos lo hagan saber a través de ese chat. Si tienen algún problema durante la transmisión, también por ese mismo canal les pedimos que nos avisen para nosotros estar al pendiente y ver cómo lo podemos corregir. Al mismo tiempo, durante la sesión, ustedes podrán hacer sus preguntas a nuestros panelistas y las estaremos recopilando a través de la sección preguntas que también encuentran en el menú del lado derecho de su pantalla. Al finalizar, como les mencionaba, vamos a tener una sección de un espacio para que nuestros panelistas puedan atender sus preguntas. Queremos conocerlos y si están atendiendo la sesión con sus equipos de trabajo, por favor, acompáñenos en Twitter arrobando a WRI Ciudades y con el hashtag webinar WRI. Ahora sí, esta mañana nos acompañan Maite Ramos. Maite Ramos es fundadora y preside la Comisión de Movilidad de la Coparmex Ciudad de México. Lleva 15 años trabajando en el desarrollo e implementación de proyectos financieros, comerciales y de comunicación y actualmente desarrolla proyectos de movilidad urbana masiva en la zona metropolitana del Valle de México, así como en el resto de la República Mexicana, Centro y el resto de Latinoamérica. Maite es maestra de comunicación organizacional, impuestos internacionales, cuenta con una licenciatura de contador público del TEC de Monterrey y, además de negocios internacionales en la Universidad Pontificia de Madrid. También nos acompaña Iván de la Lanza. Iván es nuestro gerente de movilidad activa dentro del programa de ciudades en WRI y es el responsable de proveer apoyo técnico y gestión a las ciudades para el desarrollo de proyectos peatonales, ciclistas y de micromovilidad. Además, integradas al resto de las redes de transporte, así como la recuperación de espacios públicos y la mejora en seguridad vial. Antes de esto, Iván fue director de Cultura y Diseño de Infraestructura Ciclista en la Ciudad de México, un área que se creó específicamente en ese momento para la implementación de la estrategia de movilidad en bicicleta, que dentro de otras cosas incluía la implementación de los programas del programa Ecobici. Sin más, damos pie a la participación de Iván, por favor. Gracias, Tania. Ahí me escuchas, ¿cierto? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Muchísimas gracias, Maite. Antes que nada, también reconocer la labor del equipo de la Gerencia de Movilidad Activa en este proyecto y en todos los demás, de Diana Mesola, de Linda Moreno, de Acoyani Adame. Y bueno, pues déjenme platicarles para entrar a este tema de la plataforma Propulsity. Propulsity es la plataforma de innovación de WRI México, que busca hacer de las ciudades entornos más habitables para todos. El año pasado tuvimos 3 desafíos de movilidad en donde lanzamos estos retos, ¿no? Cómo disminuir el tráfico, obviamente teniendo como parámetro el reducir el número de autos en las calles,
El segundo es cómo cambiar la percepción de seguridad, y no solo la percepción, sino la seguridad en el transporte público al aumentar su fiabilidad. Y la tercera es cómo mejorar la calidad, o fue cómo mejorar la calidad del transporte público al ofrecer información en tiempo real a los usuarios. Se realizó una feria de innovación y se seleccionaron 4 compañías emergentes que proponen un cambio en la movilidad urbana al sustituir vehículos particulares y sobre todo generar datos e información que sirvan a la mejora de la planeación. En la página de www.propulsity.mx pueden encontrar más acerca de qué otros retos se están abordando para la innovación en la movilidad. Como parte de este proyecto, también se realizó la Guía de Movilidad Organizacional. La Guía de Movilidad Organizacional es una herramienta práctica que permite orientar a las organizaciones públicas y privadas en la movilidad sustentable. Esto fue todo esto que le estoy platicando antes de todo el tema pandémico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, la guía la pensamos precisamente con base en las experiencias internacionales, en las mejores, no solo de las ciudades que conocemos, sino de las ciudades en donde trabajamos. Como ejemplo de ello están las ciudades en Brasil, de la oficina de WRI Brasil y de Colombia, en donde pues lo que buscamos fue analizar y entender el contexto de la movilidad nacional e internacional. Entonces en la guía van a encontrar cuál es ese contexto que tenemos, por qué es necesario que se ataque desde todos los sectores. Se establecen 7 pasos como una metodología para la implementación de un plan de movilidad sustentable. También identificar las problemáticas de movilidad en las organizaciones a través de un diagnóstico. Tiene que ser pues, un proceso que la propia organización genere para sí mismo, de tal manera que se pueda generar qué está pasando con la movilidad de cada una de las organizaciones. Formular estrategias específicas para establecer objetivos alcanzables y reducir los impactos negativos y obtener beneficios. WRI viene trabajando los planes de movilidad organizacional desde hace más de 7 años. Esto es algo súper importante, ha trabajado con diversos sectores privados, empresas privadas, y que precisamente le permite establecer una metodología basada en investigación sobre cómo las organizaciones, las empresas, escuelas pueden establecer y generar planes de movilidad sustentable. Esto, como decíamos, pues previo tema de COVID, ¿no? Y entonces, por ahí anda circulando, seguramente han visto esta imagen, ¿no? Que es pues hoy en día tenemos un reto muy, muy importante que tiene sobre todo un sentido de urgencia muy específico, que es el tema de la pandemia de salud. Sin embargo, pues durante los últimos 50 años y particularmente en los últimos 30, pues tenemos un reto que pareciera que tiene dimensiones mayores, sobre todo por el alcance que puede tener, que es el tema del cambio climático, ¿no? Y entonces lo que decimos es, antes, durante y después, el reto sigue ahí. Y probablemente el tema es que no solamente siga ahí, sino que ahora pues, los retos y los problemas que teníamos anteriormente se exponencian de una mayor manera para poder abordarlos. Particularmente en WRI hemos hablado muchísimo de las ciudades en 3D, que son ciudades dispersas, distantes y desconectadas, y cómo esta configuración urbana afecta día con día el tema de la movilidad, de las emisiones, de la calidad de vida de las personas, el incremento en las tasas de motorización, que además hoy en día resultan un factor fundamental en el término de cómo pueden proveer una mejor o peor movilidad en la ciudad para los servicios de salud y los servicios de abastecimiento de bienes, y la congestión que por sí pues ya provoca un enorme número de muertes a nivel nacional, y que pues los estudios más recientes están comprobando que por cada aumento de microgramo en metro cúbico, se aumenta un 8% el incremento en las muertes de COVID por el tema de la mala calidad del aire, ¿no? Que ya provocaba más de 64,000 muertes al año en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, a todo esto se le suma el tema de COVID. Otro punto importante que hemos manejado en WRI es precisamente la visión 000, ¿no? El pensar en que ninguna muerte es aceptable dentro de un sistema seguro y dentro de una ciudad y como parte de la movilidad. El segundo es que no debemos de tener exclusión dentro de las ciudades, debemos de buscar garantizar el acceso equitativo para servicios básicos en ciudades, y en ese sentido en la página de WRI van a poder encontrar
un mapa fantástico sobre la inequidad de la ciudad y cómo una persona en la parte central tiene hasta 28 veces más acceso a un empleo que una persona que vive en una periférica, y esto pues es algo que tenemos que abordar y solucionar. Y como decíamos, la parte de emisiones, que juega un papel fundamental también para el tema del calentamiento global y de nuestra movilidad, y que hoy en día tenemos entonces probablemente la oportunidad de atacarlo con mayor urgencia. Y bueno, pensando y viendo, analizando qué está pasando hoy por hoy en la movilidad en las ciudades y los retos actuales por el tema de COVID, ¿no? Vemos dos principales temas. El primero pues es un colapso total, completo de los viajes, con reparto modal hacia viajes esenciales, principalmente hacia caminar, pero también principalmente hacia automóvil privado, ¿no? Obviamente el colapso, además del transporte público, está generando una crisis financiera en el transporte que es indispensable que busquemos desde todos los sectores solucionar, porque ciudades como la nuestra y como otras no pueden vivir sin un transporte público fundamental en la ciudad. La segunda también es el repensar con mayor urgencia, como ya se ha venido señalando, los espacios existentes en las ciudades y cómo reflejan la inequidad para las personas, ¿no? Esto es porque hoy en día necesitamos cumplir con el distanciamiento social en viajes. La distancia está entre 1 y 2 metros dependiendo de los contextos nacionales y locales. Y lo que vemos es que la mayor parte de las trazas urbanas, aquí hay dos ejemplos, que es Nueva York y París, no cumplen en su mayoría de las calles con los espacios suficientes para realizar viajes caminando de manera segura. Y bueno, nuestras banquetas son y siempre han sido banquetas muy pequeñas que no superan los 2 metros y que por lo tanto no se tienen espacios suficientes para poder cumplir con el distanciamiento, ¿no? La otra que vemos es la proyección en el número de los viajes que se tienen que seguir realizando y sobre todo en los escenarios post pandemia y en el reto a la nueva normalidad, ¿no? Entonces, la mayoría de las ciudades en el mundo no pueden funcionar sin el sistema de transporte público esencial para mover una gran cantidad de personas de manera rápida y eficiente. Y lo que se ve en esta tabla precisamente es que una ciudad como Londres, por ejemplo, en el primer renglón, que tiene 9.8 millones de viajes en los diversos sistemas de transporte masivo y semimasivo, pues obviamente esa característica de transporte que es masivo, que es colectivo, ya no funciona en una pandemia, porque precisamente los estudios demuestran que existe un 60% de probabilidad de contagio y que lo que se tiene que buscar es cómo mantener hasta un 30% de teletrabajo o trabajo a distancia. Esto nos permitiría disminuir la cantidad de viajes, entonces generar adecuada gestión y por lo tanto de los 50% de los viajes restantes, cuánto es lo que podemos absorber de manera segura bajo las políticas y protocolos sanitarios actuales en los diversos medios de transporte, ¿no? Abajo vemos un ejemplo sobre un autobús en donde vemos que normalmente lleva un conductor y 48 pasajeros, y ahora con las medidas de distanciamiento social pues necesitamos tener un conductor y 11 pasajeros. Esto significa llevar la demanda al 20%, ¿no? Los autobuses en BRT están manejando máximo un 35%. Y lo que decíamos en el tema del espacio en las calles, ¿no? ¿Qué espacio necesitamos pre-COVID y cómo era la movilidad pre-COVID-19 y cómo es la movilidad post-COVID-19 en los diferentes modos de transporte? Y nuevamente entonces viene el gran cuestionamiento. ¿Podemos seguir manteniendo una movilidad individual en automóvil que requiere 140 metros cuadrados para circular a 50 kilómetros por hora y 20 metros cuadrados para estacionarse? ¿O necesitamos dar y hacer más equitativa la movilidad en transporte público, que requiere 7 metros cuadrados, o la movilidad en bicicleta, que requiere 5 metros cuadrados para circular y 2 metros cuadrados de estacionamiento, o lo mismo con el tema del scooter, o 1 cuadrado caminando? Entonces, a todo esto se suma, pues, como decía, que ya veíamos, ¿no? La movilidad organizacional per se ya tenía un gran aporte al tema de los problemas de la movilidad urbana. Se demanda una gran participación en las ciudades de gobierno, pero no solo de gobierno, sino también qué papel juegan las organizaciones públicas y privadas en la gestión de su propia movilidad, y que comparten la necesidad, el interés, el compromiso y sobre todo la responsabilidad, ¿no? Entonces, haciendo el análisis en México, y esto es parte de lo que pueden encontrar en la guía,
pues vemos que el 77% de los viajes en este país son por motivos de trabajo y estudio. Trabajo al 40% y 32% estudio. Entonces, las grandes preguntas que surgen hoy en día es cómo vamos a regresar a la nueva normalidad, ¿no? Gestionando esta demanda de viajes de una manera eficiente. Lo que se está viendo en ciudades asiáticas, principalmente en China, es un gran regreso al automóvil, a la par que con un regreso a caminar y andar en bicicleta. Pero no podemos regresar a una movilidad en automóvil que nos va a generar emisiones y que por lo tanto nos puede generar complicaciones en COVID. La segunda pregunta es cómo no superar el 35% de la demanda habitual en transporte público masivo y semimasivo. Esto parece de verdad un reto imposible, sobre todo para el número de viajes que se manejan en ciudades como la nuestra. Cómo mantener las medidas de distanciamiento social en la calle y el reforzamiento de las medidas sanitarias en el transporte público. Cómo implementar alternativas sustentables como caminar y andar en bicicleta para cubrir parte de esta demanda de transporte público, pero garantizando la seguridad vial, que hoy en día es un gran problema. Hemos visto que las tasas de velocidades han aumentado drásticamente en todas las ciudades y por ende también las consecuencias fatales de los accidentes de tránsito. Cómo evitar la demanda de viajes no migre a viajes motorizados individuales que, como decíamos, pues derivan una congestión y mala calidad del aire, particularmente en auto particular, moto o taxis por aplicación. Entonces, lo que vemos aquí también es, bueno, pues cuál tendría que ser el escenario ideal para retomar esta movilidad y qué tendría que pasar en las organizaciones en ciudades en México para que estas organizaciones cuenten con un plan de movilidad y entonces podamos organizarnos y podamos, junto con el gobierno, tomar las medidas. 3 puntos básicos: el tener un diagnóstico, es decir, información y datos que permitan identificar las necesidades a cubrir por cada organización, cuáles son los sectores que se tienen que ir reactivando y por qué, cuáles son las fechas, las medidas que se van a implementar. Vamos a ver ahorita rápidamente el tema del caso de Bogotá y los sectores que han vuelto primordialmente a las actividades. ¿Cuál es este plan de trabajo escalonado que también se necesita implementar? Es decir, cómo mitigar la saturación de colaboradores en la oficina, los riesgos de contagio, quiénes deben regresar a trabajar y cuándo, y quiénes sí pueden permanecer en su casa trabajando y bajo qué condiciones. Y qué plan de movilidad organizacional se requiere para que las organizaciones que decidan ir regresando pues puedan tener ya muy bien planeado el cómo regresar, ¿no? Entonces decíamos que, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, pues actualmente la Secretaría de Movilidad en Bogotá está pidiendo información, está pidiendo planes a las empresas sobre cómo movilizar a sus colaboradores y cómo ponen una condición muy importante, que es que no utilicen el sistema BRT, el Transmilenio, digamos, su Metrobús, por la mañana, ¿no? Entonces, están regresando 2 sectores, que es construcción y manufactura, y lo que les piden es que no utilicen el Transmilenio entre 8 y 10 de la mañana, ¿no? Entonces, estos son tipos de medidas que se tienen que evaluar, porque si estamos limitando por un lado este sistema, pues también por el otro lado, por ejemplo, están habilitando ciclovías temporales que permiten generar micromovilidad, ¿no? En términos de la guía, entonces, pues lo que vemos es que, como decíamos, es un instrumento, lo que está puesto en esta página web que está en Propulsity. Si ustedes buscan tan sencillo en el navegador en Google como Propulsity Guía de Movilidad, les va a llevar al enlace, les va a llevar a la página. Pero lo que estamos buscando es que precisamente las organizaciones tengan una herramienta para generar un plan organizacional de movilidad urbana sustentable, ¿no? Que permita modificar los patrones. Digamos, los patrones ya están modificados, porque en teoría muchas de las empresas están haciendo teletrabajo con la mayoría de sus colaboradores, pero que este plan esté basado en datos, en sus propios datos, para obtener beneficios en favor de su propia organización, pero también del medio ambiente, ¿no? y del entorno que les rodea. Tiene esta metodología de los 7 pasos que mencionábamos. Entonces, la guía lo que pretende es brindar información desde qué se necesita previamente para preparar la implementación de un plan, es decir, la identificación de las necesidades, el apoyo de la alta dirección, el mapeo de actores clave dentro de la misma organización, generar este diagnóstico para identificar las condiciones y patrones actuales, definir la línea base,
definir metas y estratégicas específicas en función de la organización, generar un cuestionario, evaluaciones. Después va la parte de la definición del alcance, que pues como todo buen plan tiene que tener una visión, una misión, objetivos, metas e indicadores. Después tenemos la parte de la formulación de las estrategias y acciones. Entonces ahora sí, basado en el diagnóstico, en donde por ejemplo en los planes que hemos implementado con algunas de las empresas en zonas como Santa Fe, pues vemos que evidentemente el uso del automóvil particular es bastante alto, ¿no? Encontramos usos del automóvil particular entre un 60, un 50%, con ocupaciones de 1.1 personas por vehículo. Entonces, a partir de ahí se generan estrategias para compartir el vehículo, para generar viajes por demanda de transporte, en fin, ahí es donde el diagnóstico nos da los elementos y luego viene ya la parte de el monitoreo, la evaluación, es decir, cómo se van cumpliendo o no los objetivos y metas y se van reajustando, hacer el análisis de indicadores y finalmente hacer, me salté la parte de implementación del plan, entonces de implementarlo obviamente con un cronograma, con un periodo de tiempo, con responsables de actividades, hacer el monitoreo y durante todo este proceso se tiene que llevar en paralelo la parte de la comunicación, ¿no? La comunicación está como 5, pero es un proceso transversal y es un proceso que se implementa desde el principio. Entonces, al final lo que queremos hacer es que estas estrategias deriven en aumentar, caminar, andar en bicicleta y en otros modos sustentables a la oficina para quien pueda hacerlo, ¿no? Parte del diagnóstico lo que busca es generar una encuesta origen y destino dentro de la misma organización para saber cuáles son los colaboradores, en dónde viven, qué retos se enfrentan diariamente a su movilidad y si realmente son susceptibles por la infraestructura, por sus condiciones físicas, por su voluntad, porque también se trata esto pues, de querer, de poder llegar, por ejemplo, en estos medios a la visita a la oficina y qué necesitan. A lo mejor necesitan un guardarropa, a lo mejor necesitan una ducha y hay que ver con la organización si se puede instalar o puede hacer un convenio con un gimnasio cercano. En fin, hay diferentes ideas justamente de diferentes casos a nivel mundial que nos ayudan a buscar alternativas. Aumentar el uso del transporte público, claro, cuando se pueda. Esto, como decíamos, es una guía que fue hecha pre-COVID, pero que eventualmente, paulatinamente, en la vuelta al regreso a la normalidad, sí queremos que más gente se mueva en el transporte público. Reducir el uso del vehículo particular, ver qué factibilidades, si ya la empresa cuenta con transporte empresarial o puede implementar un transporte bajo demanda, si puede hacer o está haciendo auto compartido, si puede hacer una conducción coeficiente. Esto simplemente es un curso que se da justamente para que las personas aprendamos a conducir un vehículo de manera eficiente. No podemos estar acelerando y frenando. Esto genera muchísimas emisiones y partículas de contaminación. Y pues obviamente reducir los viajes del trabajo, que hoy en día, ante la contingencia de COVID, sería la primera estrategia, es decir, cómo incrementamos el trabajo a distancia, la flexibilidad de horario, los coworking, los smart working. Esto es algo que hemos venido trabajando y créanme que las empresas o las organizaciones no siempre habíamos estado con la facilidad de hacerlo y esto es muy normal porque estábamos acostumbrados a otro tema. Pero precisamente la primera estrategia que debemos atacar junto con las ciudades es qué viajes se pueden evitar, qué viajes y qué situaciones se pueden hacer a la distancia. Finalmente, pues ahí también en la guía van a encontrar una serie de beneficios, cómo impacta a las organizaciones, cómo impacta a los colaboradores, cómo impacta a las regiones y a las ciudades. Y lo van a poder ver también inclusive en los casos de estudio. De verdad les invito muchísimo que vayan a la guía, que la puedan leer y sobre todo que nos puedan dar retroalimentación de cómo es factible o no implementarla en las organizaciones y qué podemos hacer para ayudar a esto, ¿no? Sin más, quisiera pasarle, por favor, la palabra a Maite Ramos. Maite, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos escuchar cuál es la experiencia actual pues de la Coparmex con el trabajo a distancia, cómo piensan volver a esta nueva normalidad. Maite, adelante, por favor. Muchas gracias, Iván. De entrada es un gusto poder saludarte, poder verte. Realmente reconozco el trabajo de ti y de todo tu equipo y de WRI para realizar este webinar. Y además tengo que confesar que cuando yo conocí a Iván la primera vez hace ya algunos años, justamente la conversación versó en cómo promovemos el uso de la bicicleta en las empresas. Y no me va a dejar mentir, Iván, porque nos ha costado mucho trabajo. Creo que hay que reconocer que todo el tema de la movilidad
ha costado trabajo al sector empresarial. Yo cuando empezaba con la comisión, yo les decía, porque me decían, ¿tu comisión de qué quieres hacer? ¿Tu comisión de tráfico, de tránsito? No entendían. Entonces yo les decía que se tenían que bajar del coche porque la movilidad no es cuando se te cierra el microbús y tú vas en tu coche manejando. La movilidad es mucho más y no se reduce solamente al tema del automóvil. Creo que el tema ha ido permeando y yo sí creo que hoy estamos pasando por una crisis que ha venido a destapar muchos problemas, pero que también nos está dejando ciertas oportunidades. ¿A qué me refiero? Uno de los grandes debates que ha habido en el sector empresarial ha sido el tema del home office. En algún momento se han hecho estudios, se han hecho muchas cosas en las cuales la gente se resistía y hoy finalmente tenemos, sí, un virus que está afectando a las empresas, que está afectando a las personas y que ha venido a transformar la forma en que vemos las cosas. Yo preguntaría, y yo creo que hoy, si nosotros en el aislamiento que cada uno tenemos, preguntáramos o hiciéramos una reflexión sobre qué es lo que más extrañamos, yo creo que, por lo menos yo, lo que más extraño es estar con mis seres queridos más allá de mis hijos, o sea, ver a mis papás, ver a mis amigas, a la gente que tú quieres y caminar. Esa libertad que te da caminar, que te da respirar, que te da decidir que puedes ir por un café, que puedes ir a un lugar, que puedes aprovechar la ciudad, es algo que hoy creo que podemos y que estamos valorando en muchos de los sentidos. En la parte empresarial, empezaría diciéndote que sí, las afectaciones también dependen mucho del tamaño de las empresas. Hay afectaciones en todos los sectores y en todos los tamaños, pero no podemos comparar la afectación que está pudiendo tener una empresa grande a las micros y las pequeñas empresas, que yo creo que son las que hoy más riesgo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen una reserva para realmente poder estar pagando las nóminas, porque lo están sufriendo, porque realmente no hay un apoyo para rescatar a estas empresas y están tratando de ver cómo minimizan no solamente el daño, sino cómo sobreviven. Y creo que ahí la visión es completamente distinta. Entonces creo que tendremos que revisar cómo está afectando y cómo tenemos esta realidad hoy en distintos sectores. También es cierto que tenemos una serie de actividades denominadas esenciales que han permitido, y también hay que reconocer y valorar a la gente que lo hace, a los médicos, obviamente a las enfermeras, a quienes atienden la farmacia, a todos los que están relacionados con el sector salud, pero también luego se nos olvida la gente que transporta los víveres que hoy permiten que siga habiendo abastecimiento en los supermercados, ¿no? Estas crisis que vimos los primeros días, donde iba la gente y acababa con los supermercados porque pensaba que iba a haber escasez, a veces no lo valoramos y es gente que pone en riesgo su salud todos los días y que permite que hoy nosotros, dentro de todo, tengamos una comodidad de no tener escasez y de poder acceder a bienes no solamente de primera necesidad. Y una realidad muy complicada, Iván, que creo que también valdría la pena analizar y que es muy difícil de poner en esta estrategia, es la economía informal, ¿no? La gente que todos los días vemos en las noticias, que todos los días vemos, ¿no? En la calle, las pocas veces que salimos y que siguen teniendo los puestos de los tamales, los puestos de la comida o vendiendo o pidiendo en los semáforos, porque si no salen, no comen. Esa es una realidad. Y la economía informal en este país es casi del mismo tamaño que la economía formal. Entonces, son dos mundos, dos Méxicos, un mexicote, un mexiquito, que viven una realidad completamente distinta. Y la otra son las distintas ciudades que tenemos. Porque sí, nosotros en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en las grandes ciudades tenemos una forma de afectación, pero en las ciudades pequeñas también tienen otra. Y hay ciudades que no podemos comparar porque dependen mucho más del uso del auto y hay otras que dependen mucho más del uso del transporte público y entonces esta afectación es completamente distinta. Pero dentro de todo esto, creo que las empresas han descubierto que la productividad existe en la parte del home office. Yo no sé ustedes y la gente que nos está acompañando cuántas horas trabaja al día.
Pero yo les doy un ejemplo personal. Yo me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana porque tengo que levantar a mis hijos. Yo soy ferviente creyente del transporte escolar, los pongo en el autobús, se van al colegio, el autobús pasa por ellos a las 6:30 porque empiezan clases a las 7, y entonces pues yo salgo más o menos de la casa 7:15, 7:30, y no llego a la oficina antes de las 8:30. Sí voy en coche. Si quiero irme en metro, no llego a la oficina antes de las 9. No hay forma. No hay forma de entrada porque llegar al metro ya me toma un autobús y un micro más el metro. ¿Ok? Hoy resulta que yo a las 7:30 estoy prendiendo la computadora y empiezo a trabajar a las 7:30, no a las 9. Y de repente, pues estoy en la casa, puedo comer con mis hijos, cosa que es muy raro que yo pueda hacer, y sigo conectada. Y hay días que he terminado a las 9 de la noche. ¿Por qué? Porque es muy fácil conseguir a otra persona, conectarte, hablar, ver la videoconferencia. Y entonces hemos demostrado que sí existe la productividad y no es solamente en el tiempo de traslado que te evitas, sino también en pues, tu calidad de vida de poder estar con los tuyos de una forma más cercana. Nos hemos ido al extremo donde estamos completamente desconectados de la interacción humana, y eso tampoco es, creo que, tan lindo. Pero creo que sería de los grandes aprendizajes que tendríamos que ver cómo adaptamos al post-COVID, ¿no? Cómo rescatamos esa parte donde las empresas estaban muy reacias a decir, no, la gente se queda en su casa y se va a quedar en pijama y no se va a conectar y no contesta. La gente hoy está contestando, la gente hoy está trabajando y la gente hoy está dando resultados, porque además estamos cuidando el trabajo, porque muchas empresas estamos pasando por complicaciones económicas y entonces la gente está también valorando. Creo que estos beneficios, tanto para las empresas como para los colaboradores, hoy son tangibles, y creo que no debemos desperdiciar estos resultados o esta prueba para después. No sé cómo contabilizarlo, ¿no? Pero creo que valdría la pena medirlo. Sí nos hemos enfrentado a retos tecnológicos, ¿no? Y lo platicábamos antes de empezar. Yo le decía a Iván que me vine aquí a la oficina porque además de que está vacía, la calidad del internet es buena y me va a garantizar que no nos vamos a interrumpir. A todos nos ha pasado que de repente estás y cuando es con video, pues a lo mejor te cuesta más y luego se escucha mal. No estábamos preparados, en muchos casos, yo incluida, para realmente poder tener a 3 niños conectados en clases y además yo estar haciendo home office en mi casa. Entonces, creo que estos retos también cada persona los ha ido evaluando, y creo que también las empresas se han dado cuenta que la gente está haciendo un valor adicional o tratando de hacer un esfuerzo adicional para mejorar el Internet en sus casas. Sin duda, las empresas de Internet y de tecnología creo que han sido de las pocas beneficiadas en esta crisis, ¿no? Pero para mí, como mamá de 3, poder comer con mis hijos es algo que yo hace muchos años no hacía todos los días. Entonces creo que te da una dinámica distinta y lo valoras, y también tu resultado puede ser diferente. Con todo este tema de quédate en casa, también nos hemos encontrado de dos puntos un poco, digamos, adversos, ¿no? No es posible para todos. Las actividades esenciales, por ejemplo, la gente que trabaja en una fábrica, la gente que trabaja en un taller, la gente que trabaja en el transporte público, que también han sido de los menos tomados en cuenta o de los que hemos descuidado, ¿no? No sé ustedes cuántos conductores de transporte público han visto con las medidas de seguridad, con su cubrebocas, con guantes. No, muchas veces los dejamos a un lado y no estamos tomándolos en cuenta. Y el otro, el aislamiento, que sí creo que hoy estamos viviendo afectaciones en tema de sueño, en tema de peso, porque estamos dejando de caminar, ¿no? Al ratito vamos a estar todos más cachetones y más gorditos, porque pues hacemos viajes a la sala, al refrigerador, al horno, a la despensa, a ver qué nos encontramos para comer. Esta parte sí creo que el aislamiento no nos está gustando y tenemos que ver cómo lo cuidamos, ¿no? El tema es que, bueno, hoy hay menos gente en la casa. Estas fotos son fotos reales, son fotos, ¿no?, de ciudades reales.
Y si nosotros nos asomamos simplemente a la calle, vamos a ver que realmente las calles en mucho están vacías. En muchos están vacías y en muchos no, porque si ustedes revisan las fotos que hoy hay en redes del metro hoy, yo hace unos días hice una tontería y me fui a meter el CETRAM de 4 caminos por otra cosa y realmente estaba lleno y la gente no cumple ni con la sana distancia, ni le importa porque tiene que llegar a su casa, porque tiene que llegar a trabajar, o porque es mucha esta parte de la economía informal que estábamos comentando, ¿no? Entonces tenemos dos realidades. Sí hay más gente en su casa y hay menos viajes, sin embargo, hay coches circulando, se ha incrementado la velocidad, tenemos más accidentes, creo que es el mes que ha habido más volcaduras en la ciudad, sí se ha reducido el número de motos, pero tampoco hemos incrementado ni promovido el uso de la bicicleta, ¿no? Tú hablabas de Colombia hace unos momentos, Iván, y creo que Colombia, entre otros países, ha demostrado el tema de las ciclovías temporales funciona. Y aquí no lo hemos promovido. No lo hemos promovido y tampoco hemos promovido la infraestructura peatonal. Creo que esta es una oportunidad que hoy estamos perdiendo. Si yo salgo a caminar aquí afuera, la calle, la banqueta no mide 1,50 m. La banqueta debe de medir 80 centímetros y hay partes en las cuales mide 50. No podemos mantener esa sana distancia. Yo veía fotos de Washington o de Estados Unidos como han puesto estas divisiones, quitando el espacio de la calle para que la gente pueda caminar con más distancia en las banquetas o incluso en el arroyo vehicular. Y aquí no veo que realmente estemos dispuestos a pagar el precio, no solamente en la Ciudad de México, hablo en el país. No hemos visto que haya esa disposición o esa apertura de decir voy a arriesgar el pellejo y voy a arriesgar mi costo político para realmente cuidar a la gente y promover este tipo de estrategias. Entonces, yo sí creo que estamos desperdiciando este tiempo de esta pandemia, de este aislamiento para realmente promover un mejor modelo de movilidad en las ciudades. Hoy a mí me encantaría ver a los gobiernos, lo vimos en la reacción que hubo cuando el presidente dijo que había que, en una conferencia mañanera, ¿no? Que había que salir y caminar más y utilizar la movilidad no motorizada y todos sonreímos. Y después viene el tema de, bueno, pero vamos a revisar el fondo metropolitano. Entonces, nos estamos un poco contradiciendo. A mí me encantaría ver cómo hoy el gobierno federal, los estatales, las ciudades empiezan a ver cómo van a promover que cambiemos la forma de movernos y de trasladarnos. Yo escuchaba o leía un artículo de hace unos días en Los Angeles Times que decía que en India se había visto por primera vez o habían tenido por primera vez la oportunidad de ver en ciudades los picos nevados del Himalaya y cómo estas cosas estaban siendo maravillosas porque nunca lo podían ver por el smog y por toda la contaminación. Creo que estamos teniendo muchas consecuencias económicas, pero también estamos teniendo consecuencias ambientales positivas en muchas de las ciudades. ¿Cómo podemos darle valor a eso, no? Es increíble, por ejemplo, el alcalde de Milán que dice que ha trabajado muchos años para reducir el uso del auto en una ciudad donde hay tranvías y donde hay una inversión importante en transporte público y siguen viendo, bueno, cómo le van a hacer para que la gente no regrese al automóvil. El día de hoy o de ayer decía el segundo de la alcaldesa Anne Hidalgo en París, que si regresaban en París a los coches iba a ser realmente una pesadilla, ¿no? Si regresaban nuevamente, entonces ellos querían mantenerlo temporal como permanente. ¿Cómo podemos hacer para que esto también sea en México? Hay muchos países que hoy se están empezando a plantear cómo regresar. En la parte escolar, por ejemplo, en Holanda a partir de este lunes regresan los niños menores de 12 años y van a regresar la mitad y luego van la otra mitad y luego después, pero ya tienen una estrategia. Yo eso hoy no lo veo en México, ¿no? Se ha dicho si los niños regresan el 1 de junio y van a regresar todos y cómo van a regresar y cómo vas a cuidar esa entrada y esa salida de los colegios en colegios donde efectivamente muchos niños llegan caminando y de acuerdo al estudio que tú presentabas, más de la mitad de los niños llegan caminando.
pero la otra mitad no. La otra mitad llega en transporte público, también más del 20% llega en auto. ¿Y dónde se van a parar? ¿Nos vamos a volver a parar en segunda y en tercera fila? ¿Los niños se van a seguir bajando en el arroyo vehicular? ¿Qué va a pasar con las empresas? ¿Qué va a pasar con los centros comerciales? ¿Qué vamos a hacer las empresas también, no? Creo que las empresas hoy nos tenemos que realmente poner a pensar cómo vamos a regresar, porque no se puede regresar como si no hubiera pasado nada. Porque si lo hacemos así, entonces vamos a desperdiciar la gran oportunidad de nuestra vida, donde no solamente vamos a haber pagado el costo económico que ya estamos pagando como empresa, sino lo vamos a seguir pagando, porque además creo que va a ser muy complicado para la gente que hoy ha descubierto o redescubierto a la familia el volver a estar fuera de su casa 12 horas al día, tomando en cuenta el tiempo que trabaja y el tiempo de los traslados, ¿no? Queremos ciudades más productivas, necesitamos empresas productivas, porque finalmente la empresa es el microcentro para poder desarrollar a las ciudades. Pero para eso necesitamos personas productivas. Y hoy hemos demostrado que la productividad no está relacionada con la hora pompa sentada en la oficina, sino que está relacionada con muchas otras cosas que vale la pena hoy rescatar y que como empresas tenemos la responsabilidad social, humana y económica también para hacerlo, ¿no? Y yo creo que aquí, en esta parte, lo que ustedes están planteando con esta estrategia puede ir muy de la mano y puede ser una gran guía para las empresas para ayudarnos a pensar y a repensar cómo tenemos que promover efectivamente, disminuir el uso del auto, porque si todos vamos a querer ahora, vamos a tener miedo porque nos vamos a subir a unos autobuses, que este autobús que tú mostrabas con un conductor y 11 pasajeros, no sucede hoy. Si hoy nos vamos a ver los autobuses vienen llenos, como viene el metro. ¿Cómo hacemos? Y esa es otra cosa. Creo que también tendríamos como sociedad y como organizaciones promover que no solamente se limpien y se hagan estas estrategias en el transporte público, sino que saquen toda la flota. Es el momento de entender que estamos haciendo mal los cálculos en el transporte público. Hoy cada vez que se hace una línea de Metrobús, que se hace una línea de autobuses, se hace calculando la máxima capacidad, ¿no? Y entonces tenemos 160 pasajeros en un autobús articulado, 270 en un biarticulado, 90 pasajeros o 100 pasajeros en un autobús, en lugar de los números que tú comentabas, ¿no, Iván? Y entonces hacemos los modelos de transporte público a su máxima capacidad. Y hoy tendríamos que ver que no es así. Y entonces necesitamos replantearnos el tema del subsidio al transporte público y de cómo realmente manejamos la operación del transporte público, no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto de las ciudades. Bueno, creo que he hablado mucho, no sé si vamos bien, hacemos Muchísimas gracias, Maite. Ha sido un input súper importante. Efectivamente, a veces cada sector pierde sus dimensiones. Quisiera que nuestra compañera Tania nos comentara algunas cosas que quiere plantear. Únicamente un recordatorio, por favor, a la derecha de su menú encuentran la sección de preguntas. Por favor, ahí estaremos recibiendo las preguntas para nuestros panelistas. Ahora, precisamente en ese sentido, damos pie nuevamente a Iván a que nos apoye a responder algunas preguntas de nuestros asistentes. Así es, y en función de lo que decía y mencionaba Maite, que es indispensable reconocer la diversidad del sector empresarial y las afectaciones que está teniendo, porque efectivamente nosotros estamos abordando el tema de la movilidad. Sin embargo, las organizaciones están preocupadas por su subsistencia. Entonces, pues hay que entender precisamente las diferentes necesidades. Y en relación precisamente a esas mismas preguntas, pues las personas que están conectadas nos comentan cómo vamos a poder hacer evolución a la movilidad sustentable de manera permanente, entendiendo las dinámicas de las largas distancias. En este sentido, por ejemplo, precisamente lo que plantea la guía y como primer paso o como uno de los primeros pasos es necesitamos hacer un diagnóstico, necesitamos saber precisamente, y esto es muy similar a ir económico, pero pues en este caso estamos haciendo análisis de movilidad, cuál es la movilidad de nuestros colaboradores, como decíamos, quiénes pueden permanecer con teletrabajo, trabajo a distancia, quiénes sí requieren ir, en dónde viven, a qué distancias viven, qué medios tienen a su disposición para poder hacer una adecuada gestión de demanda.
Otra pregunta es, nos decían, ¿cómo escuela puede planear e implementar su transporte escolar sin necesidad de contratar a un consultor, ¿no? Bueno, digamos, aquí en esta analogía, la guía lo que pretende es que pueda ser un instrumento en donde las organizaciones, escuelas, empresas privadas, empresas públicas encuentren la información necesaria que permita ir avanzando hacia el diagnóstico y hacia la implementación de planes de movilidad sustentable. Todos tenemos una especialidad y en este sentido, pues llegará un momento en donde tendremos que a lo mejor recurrir a un consultor o a un especialista. Pero lo primero que haz con esta guía es que sea un primer paso para un acercamiento del entendimiento de la situación, del entendimiento de movilidad y del entendimiento del proceso, y que eventualmente los responsables en cada una de las organizaciones vayan pudiendo elementos para tomar acciones. Nos decía también cómo el gobierno local puede adoptar la presencia para el regreso a las clases o a las actividades. Esto es sin duda parte de esa misma planeación. Hay que entender, son esos sectores que necesitan tomar actividades, de qué manera lo pueden hacer, a través de qué modos. Entonces, otra vez, el diagnóstico en este momento se vuelve fundamental, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que yo logré capturar. No, me gustaría que pudiéramos compartir brevemente el tema de la página de la guía, ¿no? Ahí la pueden ver en la parte de abajo, Propul City, guía de movilidad. Les agradeceríamos mucho si nos pueden dar su retroalimentación sobre la información que encuentran, la utilidad que le pueden ver, la no utilidad. También estamos abiertos mucho a las críticas, consultas. Y pues la idea es precisamente eso. Hoy en día ya tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a volver, de qué formas y qué planes o instrumentos estamos generando o no estamos generando para poder hacer esta reactivación y de qué forma, ¿no? Tania, no sé si quieras también comentar, por favor, algo. En el chat a la derecha de su pantalla también ya tienen el link para la guía de movilidad, entonces solo es cosa de que le den clic para mandarlos al sitio y lo puedan revisar y descargar. Te mencionabas algo interesante, perdón, y es que ahorita regresé a ver este punto. Decías el aumento de la productividad. Justamente en la guía viene un caso brasileño súper interesante, en donde se refleja que una empresa, obviamente pre-COVID, implementó trabajo a distancia e incrementó en ciertos puestos laborales hasta un 60% de la productividad. Claro, tenía que ver con ciertos puestos muy específicos, ¿no? Y tú lo mencionabas. ¿Cómo hemos aumentado la productividad? En la guía encontramos este tipo de información. Sí, y sería súper interesante, Iván, identificar qué empresas después de que pase esto realmente pueden evaluar y pudieran compartir más experiencias, ¿no? Yo te comparto la personal, nosotros tenemos oficinas en varios países de América Latina y un día las primeras semanas estábamos como muy preocupados por cómo iba a impactar el tema de productividad y la respuesta fue general. Todo el mundo está trabajando y todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer. Obviamente tienen ciertas complicaciones, ¿no? Cuando tienes que ver un cliente, cuando tienes que... O sea, hay cosas, pero puede llegar a ser lo mejor de los dos mundos si lo seguimos manejando en la forma adecuada cuando ya pase esta emergencia, ¿no? Y tengas que salir solamente cuando tengas que hacerlo. Y por otra parte, el demostrar esta funcionalidad y esta productividad en home office, creo que podemos quitarle ese punto negativo y de tanta duda que generaba en el sector empresarial. Así es, y justo, por ejemplo, en este sentido, nos pregunta Mayeli Morales del periódico Reforma, y es una de las grandes preguntas que tenemos es, ¿se puede afrontar las pérdidas que ha tenido el transporte para que no haya crisis en el sector y no colapse? Esto es un problema enorme que estamos teniendo y que el equipo de movilidad urbana, con David Escalante y más, están precisamente primero haciendo un análisis con las autoridades metropolitanas de transporte a nivel nacional, con la MAM-MESUM, estas autoridades de movilidad a nivel estatal y local, que están en contacto con WRI y que están reportando. Nosotros, como ustedes saben, somos una organización de investigación y el primer fundamento en la investigación es precisamente tener elementos de información diagnóstico. Entonces,
se están realizando en este momento el equipo de movilidad un análisis diagnóstico sobre los sistemas de transporte a nivel nacional, porque efectivamente pues la baja demanda está produciendo bajo el modelo de negocio actual una gran pérdida que, pues sí, varios de los sistemas de transporte podrían colapsar. En futuros seminarios se estará seguramente abordando el tema ya con algunos resultados que se puedan presentar, pero pues el primer paso, de la misma forma que en la movilidad organizacional, es levantar información. En este sentido, por ejemplo, la guía de un cuestionario que, por ejemplo, ya se puede enviar a los colaboradores, y ese cuestionario permite identificar de qué manera se mueven, en qué horarios entran, digamos, mucha de la información que ya sabe la organización, pero que tiene que sistematizar para identificar de qué manera puede encontrar nuevas alternativas de movilidad, ¿no? Perdón, también la pregunta de Amayeli Morales, por favor, si al final nos puedes escribir al mucho gusto te puedo transferir a nuestra área de comunicación, que te pueda proveer de toda esta información que hemos generado sobre transporte público y sus impactos económicos. Tenemos más preguntas en el chat. Por ejemplo, nos preguntan qué podrán comentar sobre los impactos que tendrían las medidas de distanciamiento en medida de distanciamiento y cómo participarían las empresas en este esquema. Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, estamos viendo, hay muchas empresas que hoy tienen estos famosos open space, ¿no? Que se han puesto mucho de moda. Algo que se está y que están haciendo muchas empresas están empezando a planear el regreso un poco como lo están haciendo en los colegios en otros países, en donde va a ser un regreso escalonado, que no van a regresar todos al mismo tiempo, sino que hay que planear. Primero, de entrada, tienes gente que aún cuando se diga que se puede regresar a trabajar, todavía tienes población vulnerable, mucha gente que tiene diabetes, que tiene obesidad. También ese es un tema que nos hemos encontrado muy grave en México particularmente, ¿no? Cuando te hablan de población vulnerable, entran las personas con obesidad. Y México es un país donde la obesidad es un problema no solamente en los niños, sino en la población en general. Entonces, son cosas que las empresas tendrán que cuidar y sí se está viendo cómo poder mantener o cómo cuidar esta parte del espacio. Otra de las cosas que se discute es si hay que volver a la parte esta de los cubículos más encerrados que ya estaban como... Y que a mí en lo personal no me gustan, pero bueno, cómo poder cuidar a las personas, además de que hay cosas que no van a volver a ser nunca igual. Yo creo que el tema de higiene, el tema de ciertos cuidados, de ciertos temas de la limpieza, las empresas hoy se lo van a empezar a tomar más en serio. Pero sí, sin duda, es un reto que tendrán que hacer las empresas y aquí volvemos a la parte del tamaño de las empresas. Esto prácticamente en las empresas grandes va a ser algo que no va a haber discusión, pero ¿ustedes cómo lo ven, por ejemplo, en el comercio, en la economía informal? No, está un puesto tras otro puesto. ¿Cómo hacemos y cómo transmitimos también la importancia y el cuidado a este sector de la economía? Creo que ese es un reto que los gobiernos van a enfrentar y que también valdría la pena tomar en cuenta y ver cómo podemos contribuir con este sector de la economía. Así es, Maite, y justamente también un poco complementando, nos queda muy poco tiempo, pero precisamente las organizaciones tienen primero que levantar los datos y el diagnóstico de cuál es esta movilidad, qué sectores, qué personas pueden volver, cuál es el congestionamiento máximo que puede tener en las organizaciones. Y en la guía van a encontrar diversos ejemplos que pueden ser aplicables a diversos contextos, como los niños, en la mayoría de los casos en las escuelas, los padres pues eligen una escuela cercana, por lo tanto podría ser viable caminar, claro, si se cuentan con las medidas de distanciamiento social y la infraestructura en las calles. En fin, una serie de ejemplos. Dejo la palabra a mi compañera Tania porque tenemos que hacer el cierre. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y un placer saludarles y verles. Muchísimas gracias, Iván. ¿Me ayudas, por favor, con las últimas diapositivas? Y muchísimas gracias también a Maite por acompañarnos con toda su experiencia desde el sector empresarial. Nos despedimos, nos empezamos a despedir, pero no sin antes recordarles que estamos buscando a estos candidatos para el Premio Mundial
para el premio WRI Prize for Cities, el premio mundial más importante en materia de ciudades. El premio se concede a los proyectos o iniciativas basándose en su contribución a la transformación urbana sostenible en las ciudades. Busca inspirar a los creadores de cambios urbanos en todo el mundo, destacando las iniciativas pioneras y contando historias impactantes de transformación urbana sostenible. Por favor, si tienen alguna buena idea, algún buen proyecto que ya haya sido implementado y que pueda demostrar estos cambios transformadores, les pedimos que los registren entrando a esta página prizeforcity.org. Originalmente teníamos un plazo un poco más corto, pero pues dada la contingencia y entendiendo que todo el mundo tiene en este momento otras prioridades y requerimos un poco más de tiempo, nuestro plazo se extendió hasta el 7 de julio, así es que prácticamente tenemos una amplia ronda para podernos registrar. Durante las próximas, ustedes saben que nuestras sesiones se transmiten cada 2 semanas. Sin embargo, en las próximas 3 sesiones se van a tener que reprogramar porque tenemos una gran sorpresa que se está cocinando. Les pedimos estar al pendiente porque estamos por lanzar a partir de la próxima semana una nueva oferta de ejercicios colaborativos en línea referentes a la recuperación post-COVID. ¿Qué vamos a hacer después de que todo vuelva a la normalidad o a esta nueva normalidad que nos estamos planteando? ¿Cómo nos imaginamos que va a ser el mundo? ¿Cómo van a ser las ciudades después de esta pandemia? ¿Cómo va a ser el transporte? Pero no solo eso, también el intercambio de mercancías, la movilidad en su amplio sentido, los espacios públicos, la gestión de la energía, la producción y la gestión de los alimentos. Todo esto y más tendrán que ser revisados a la luz de las nuevas condiciones. Pero sobre todo, ¿cómo podemos asegurar que vamos a volver a una situación, no solo a la misma que estábamos, sino a una mejor? ¿Qué cosas tenemos que hacer para reducir la inequidad que ya vivíamos previa a esta situación? ¿Cómo podemos reducir los costos ambientales y cómo podemos aumentar la resiliencia de las ciudades y las diferentes comunidades, no solo ante sino a otros riesgos que ya tenemos bastante presentes? Les pedimos, por favor, que estén atentos a nuestras redes sociales, porque a partir de la próxima semana les vamos a anunciar exactamente cómo poder participar. Y listo. Nos despedimos, agradecemos la asistencia nuevamente de Iván de la Lanza y de Maite Ramos en esta transmisión y esperamos seguir contando con su presencia en el próximo formato. Maite, muchísimas gracias. Gracias, un gusto compartir con ustedes. Chao. Gracias, Maite. Gracias a todos.